empezamos Y así este amor. antes de la entrevista porque estamos celebrando el Día Internacional del Beso, así que salga a buscar estoy su fea para la foto sapito. yo. A todo el que tenga una boca con Sal quien a buscar besar, tu sapito. llámalo y bésalo. ¿Cómo así? A todo el que tenga su pareja que pueda besarse, que lo Y bese. el que no, que se quede la Que boca salga a se abierta. buscar beba, su que se beba sapito. el No, mismo. hoy porque Oye, tú Besar dices, fortalece fortalece los los labios. es un buen ejercicio para la cara. Sotero tiene razón, es Es un buen cierto. ejercicio para la cara, claro Bravo, que sí. Sotero. Para mantener la firmeza en la estructura del rostro. Señores, debemos darle la bienvenida a la doctora Viaris, que es ya parte nuestra. Como les mencionaba antes de irnos a la pausa, conversaremos con ella sobre el trastorno de la ansiedad, cuando nos estamos refiriendo a la ansiedad, de qué hablamos, cuáles son los síntomas. Para eso está la doctora, para aclararnos todas esas dudas. Doctora, bienvenida. Chicas, hola, ¿cómo están? Y viendo que hay un día de todo. Ay, Oh, sí. sí, doctor. Hay un día del Tire beso. su beso, doctora, también. Bueno, yo tengo a mi chico a quien darle muchos besos. Así mismo, así mismo. Bueno, chicas, es un tema muy interesante, el tema del trastorno de ansiedad, y es importante saber que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la ansiedad se ha clasificado en varios tipos. Ustedes han oído lo que es el estrés postraumático, la fobia social, fobia específica, trastorno de ansiedad por el uso de sustancias, trastorno de angustia con agorafobia o sin agorafobia, y el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema muy interesante, que es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y cómo, por ejemplo, doctora, nos damos cuenta cuando estamos teniendo ansiedad? Fíjate, el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por esa presencia de esa preocupación constante e irracional. Es esa persona que se mortifica, se preocupa por cosas por las cuales otra persona no se preocuparía. Un ejemplo sería esta señora que tiene miedo de salir al patio porque cree que puede entrar un ladrón y atracarla en su patio. Ok. ¿Entiendes? Es una preocupación a cosas irracionales. Sabemos que estamos ahora mismo en un mundo en donde hay mucha delincuencia y es entendible que las personas se preocupen, pero ya cuando hay una preocupación que altera tu vida cotidiana, ya eso es algo que debe de llamar la atención. Eso era precisamente lo que le quería preguntar, porque todos estamos expuestos ante muchas situaciones que nos generan temor. Ahora, el punto está cuando esto nos impide realizar nuestra vida de forma normal, entonces estamos hablando de que hay una situación mayor. Claro, claro, y fíjate que hay una característica de la ansiedad generalizada, y es que estas preocupaciones oscilan entre una y otra. Es decir, no es una preocupación fija, no es preocupación por algo solamente en específico, va cambiando, va brincando, y esto debe de durar por lo menos 6 meses presente. Hay personas que dicen de la nada, estoy ansiosa, me siento ansiosa. ¿Eso es normal? ¿Todos pasamos por este periodo o es algo que nosotros debemos tomar cartas en el asunto? Debemos entender que el estrés es necesario y que todos estamos expuestos al estrés, pero ya cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, debe de cumplirse ciertos criterios. Por ejemplo, eso que te mencioné de la preocupación excesiva, también hay síntomas que son los que más llaman la atención, como la alteración en el patrón del sueño. Estas personas refieren que casi no duermen, refieren este insomnio, o en muchas ocasiones refieren que sí duermen, pero se despiertan como cansados, como que no descansaron, y esto les llama la atención porque si tú no duermes, pues no vas a rendir en tu vida. Otro síntoma es la fatiga. Estas personas refieren que se sienten cansados y que no saben por qué están cansados, que no saben identificar cuál es el motivo de su cansancio. Ustedes han oído personas que le dicen, ay, yo siento como que me ahogo, Sí. como que se me va a salir el corazón. Ese es un síntoma que le llama mucho la atención a las personas y los hace dirigirse a un psiquiatra. Y de hecho, algunas personas han manifestado un momento tan fuerte de ansiedad que no pueden ni respirar. Sí. Llegan a y perder esa hasta- preocupación, tienen Claro. mucho miedo porque sienten que se pueden morir. A esto es que se le llama angustia. Ujú. Esto es lo que es el pánico. Cuando una persona entra como en shock
y no sabe lo que puede hacer, tiene miedo de morirse. Esto es un síntoma muy marcado del trastorno de ansiedad. En muchos, por ejemplo, el trastorno de angustia que les mencioné, y también puede estar presente en el trastorno de ansiedad generalizada. Pero es muy bueno decirle a las personas cuáles son dichos síntomas, o por lo menos mencionarle algunos, como usted ha mencionado ahora, porque en muchas ocasiones nos encontramos incluso no tanto en los jóvenes, sino nuestros padres viven con una preocupación muy constante por las cosas del hogar, que si el hijo llegó temprano de la universidad, que si no ha llegado. Entonces ellos pueden ver esto como algo totalmente normal. Estoy preocupada por mi casa y mi familia, y esto no es un trastorno de ansiedad. Entonces no se dan cuenta en muchas ocasiones que sí está presente el trastorno. Sí, mira, también muy buena pregunta, porque hay síntomas que son muy característicos del trastorno de ansiedad generalizada. Fíjate que te mencioné esa fatiga. Esa mujer desde que se despierta ya está cansada. Todavía no son las 10 de la mañana y ya dice, ay, yo tengo un cansancio, yo no pude dormir bien. Esa falta de concentración, Carol. No se concentran y refieren que no sabe que se le están olvidando las cosas. Entonces, seguido ese hijo piensa, cuidado si mamá tiene Alzheimer. Sí. Ojo, podría ser un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, tenemos que tener pendiente ese tipo de cosas. La sudoración, esa persona que vive como con un sudor y con una irritabilidad, se enoja por todo. Cualquier cosa lo saca de su estado de confort, de su círculo de confort, se enojan por cualquier cosa. El problema es que en algunas situaciones esto le afecta incluso a la familia completa. Claro, en sentido general. Porque hay madres que incluso en muchas ocasiones por la pérdida de un familiar muy cercano, puede ser incluso hasta otro hijo que haya tenido un accidente, pues entonces comienzan a presentar este trastorno de ansiedad y no dejan ni siquiera a los demás hijos, al esposo y a las demás familias, llevar una vida normal, porque entienden que lo van a perder también. Claro. Entonces, cada vez que salen de la casa tienen esa ansiedad y lo viven llamando, que ahora llegas, que porque no has venido a la casa. Mira, eso que tú mencionas es bueno para conocer si esto lo tiene una persona, o sea, por algún déficit o por algo que sucedió que le provocó eso. O sea, son eventos fuera de, o podemos ya traer este tipo de situaciones internamente sin ningún evento que los cause. Cualquier persona puede cursar con un trastorno de ansiedad. De hecho, es uno de los trastornos mentales más comunes a nivel mundial. Sin embargo, debemos de entender que para usted padecerlo, pues hay factores que intervienen, que son los factores biopsicosociales. ¿A qué me refiero? Está el factor genético. Pues se han hecho estudios en donde las muestras refieren que hay familiares cercanos que cursan con el trastorno. También hay alteraciones bioquímicas. Se sabe que se altera a nivel de una estructura cerebral que se llama la amígdala, y en muchas ocasiones también van a alterar otros neurotransmisores, que estos van a hacer que este trastorno de ansiedad en muchas ocasiones se complique con una depresión. Por ejemplo, si se altera la serotonina, la dopamina, pues vamos a ver que van a aparecer síntomas que también pueden llamar mucho la atención, que son esa tristeza, esa anedonia. Anedonia es la disminución del deseo de hacer las cosas que generalmente le causan placer. Esa mujer que, por ejemplo, suele ir al salón los sábados y de buenas a primeras no va. O ese hombre que juega domino los sábados y no va a jugar domino. La mujer le llama la atención. Claro. Entonces, ahí podemos pensar que puede haber una combinación. Y está el factor ambiental, por supuesto. Pueden haber estresores desencadenantes que causen que esta persona pues entre en un trastorno de ansiedad. Pero esa es la importancia de realizar una buena historia clínica para ver cuáles síntomas reales son los que presenta la persona. La ansiedad, doctora, disculpa, puede también llevar a las personas a comer en descontrol. Oh, claro. Ese es un síntoma que podemos entender que esta persona está frente a un trastorno. Este exceso de comida. Te dicen, doctora, me levanto a las 2 de la mañana.
No se llenan y nunca. yo no sé. Ay, Dios me libre. Comen y comen y no se llenan. Comen y comen y te dicen, doctor, he engordado 15 libras en este mes. ¿Y qué es lo que pasa? No, mire, doctora, yo no duermo. Yo estoy que como, siento como que se me va a salir el corazón o que el corazón me palpita muy rápido y van al cardiólogo, importante, Sí. van al cardiólogo, No tienen nada. van al internista, pasean por todos los especialistas de salud y al final llegan donde nosotros. Porque lo ahí refieren, es que arregla la en muchas situación. ocasiones son referidos porque ya han pasado por una serie Exacto. de Claro. médicos que han comprobado que físicamente no tienen nada, Claro. entonces le dan el referimiento al psiquiatra. Claro, pero esa es la importancia de orientar a la comunidad para que sepan a dónde es que se tienen que dirigir. No vaya a un cardiólogo, que lo que usted tiene realmente es un problema que nosotros los psiquiatras los podemos ayudar. Usted Los puede niños- dirigirse donde mí. Claro, Claro. al final Pero hay veremos. ocasiones también que se da que no es el deseo excesivo de comer, sino al revés. Al revés. Que le no quita el quiera hambre. comer absolutamente Sí. nada, porque esto va muy de mano en ocasiones con la depresión. Así Que no te dan mismo deseos es. de comer, ni siquiera de salir de tu habitación. Así mismo es eso que tú dices, de no te da deseo de salir de la habitación, fue lo que les mencioné, la anedonia, la alteración en el patrón alimentario, a veces es en aumento, a veces es en disminución, como bien lo mencionas, esa falta de apetito, esos son síntomas muy marcados de depresión y como a veces se mezclan los síntomas de depresión y los síntomas de ansiedad. Y ya aquí se complica un poco y por esto las personas cuando están frente a estos síntomas que hemos mencionado aquí, pues deben dirigirse a un psiquiatra. Los niños pueden sufrir este trastorno de ansiedad. Claro, el trastorno de ansiedad es indistinto. Puede ser en niños, puede ser en adultos y ¿Cómo en adultos cambia? mayores. ¿Cómo cambia? ¿Cómo nosotras que somos madres podemos determinar que nuestro niño está sufriendo de un trastorno de ansiedad? Ese niño a veces se irrita mucho, se enoja, se aísla, no quiere jugar con los demás. Y cuando juega con los demás niños, pelea, golpea. Entonces del colegio te llaman y te dicen que el niño está presentando problemas. Eso ya te debe de llamar la atención. Pero en los niños el diagnóstico es más fino. Ahí sí debe de hacerse un diagnóstico muy persuasivo porque podemos encontrar muchos trastornos muy similares en los niños. A veces puede ser inclusive por una separación de un padre. Ajá. Y no podemos decir que el Que niño sufre de eso, claro. Exactamente. Entonces eso es muy importante saber que en los niños se puede, por supuesto, pero debe de hacer un diagnóstico muy fino. Y debemos de ir a un profesional capacitado que pueda decirnos qué es realmente lo que está sucediendo. Así es. Para no tampoco estar etiquetando a un Claro. niño Sí, con saber cómo situaciones. procede el pediatra. Claro. Exactamente. Pero hay una situación y es que nosotros en muchas ocasiones no tenemos esa educación de asistir a un psicólogo o a un psiquiatra. Siempre vamos, como mencionabas, Viaris, a otros tipos de médicos para que determinen qué es lo que realmente tenemos, cuando en realidad es a otro especialista que Claro. necesitamos. Entonces hay personas que tú te das cuenta de inmediato que hay algo anormal, porque es una persona quizás muy alegre, muy despierta, es más fácil de tú determinar que algo está sucediendo. Pero hay personas que viven su vida muy aisladas, que entonces cuando le llega la depresión, entonces a ti se te hace muy difícil, porque es una persona que tú ni siquiera la ves mucho, que es una persona Que tranquila. siempre ha estado aislada. Siempre ha estado así, pero a los que no lo son, sí, tú te das cuenta inmediatamente. Entonces, ¿qué se puede hacer en este tipo de situación? Mira, la mayoría de las personas que acuden a un psiquiatra por presentar un trastorno de ansiedad o una depresión, pues la mayoría es porque quieren, porque la persona se da cuenta que necesita la ayuda. O sea, estos son los trastornos que van solos, no porque te llevó tu mamá ni porque te llevó tu esposo, sino porque tú te das cuenta que tu vida se está alterando y que necesitas ayuda. Entonces, de todas formas, en caso de que sea otra persona que lo tenga que llevar, pues es fácil, porque la irritabilidad casi siempre va a estar ahí. Ese coraje, ese pique que tiene esa gente. Que no se le quita. Que no se le quita. Y tú dices, pero ¿y qué fue lo que yo le hice? ¿Y qué fue lo que yo le hice a este? Y está ahí.
y te das cuenta que tampoco duerme y se come las uñas. Ah, sí, también. Y se El come- cabello, se alan el cabello Sí. también. En muchas ocasiones hay personas que han llegado a abrirse huecos en el Claro. pelo de estárselo alando por un trastorno de o, ansiedad. o están así. Ajá, eso Sí. iba a Y, mencionar. con la- y tú sabes que no es así esa persona. Y uno le dice, fulano como medio ansioso. Sí. Sí. No, no, Sí, si como decimos algo muy ansioso, natural, es Si verdad. decimos ansioso no es nada, dice fulano eléctrico. No, o te dicen También. seguido hiperactivo. Sí. Seguido verdad. le ponen ese título, fulanito es hiperactivo. No se puede Y estar quieto. No se puede estar tranquilo, pero no saben que es que está frente a una situación real. Doctora, pero yo, por ejemplo, entiendo que como un estilo de vida, si las personas visitaran al psiquiatra o al psicólogo sin necesidad de que lo etiqueten, por decir, bueno, si yo quiero ir a chequearme como uno hace de rutina mis analíticas, uno debe también asistir a estos profesionales. Sí, mira, el objetivo por el cual yo me he dedicado a orientar a la sociedad es ese. Es importante que se quite ese estigma de la sociedad de que la psiquiatría Es pa' es loco. para... Exactamente. Sí, es Hay verdad. que quitar ese Y estigma. que yo sabía que tú tenías algo, porque Sí. es que, tú necesitas un Que psiquiatra. tú urgente. estabas Claro. cucu hace tiempo. Pero lo que pasa es que hay gente- muchísimos nombres. ¿Verdad, doctora? Que para confundir una persona, para confundir al otro, que quiera pues darse ese regalo, porque cuando tú asumes ese compromiso con tu vida, que quieres despejar cualquier duda o simplemente Claro. conversar con alguien que Hay sea de una muchas manera personas que hacen neutral, esto, van a los que van a psicólogos porque terapia. necesitan a alguien con quien Claro. con quien conversar. hablar y Claro. que sea una persona que sí pueda orientarte realmente. Entonces el otro te dice, ella está loca y no se había dado cuenta. De remate. Sí, pero fíjate, Hermes, eso está cambiando. Sí. Ya la gente van incluso al Hay psiquiatra, muchas jóvenes que van. donde me iba mucha gente que cuando llegan me doy cuenta que lo que quieren es hablar. Sí. Y yo, como trabajo con psicólogos, yo tengo un equipo de psicólogos, pues yo se lo derivo inmediatamente a los psicólogos, porque ellos son encargados en ese tipo de terapias y tienen instrumentos que yo no los tengo y hay que ser consciente Claro. en ese tipo de cosas. Pero sí, ya el estigma se está quitando, ya se está desmontando un poco Claro. ese estigma. Y eso es importantísimo, porque en los Estados Unidos tú te das cuenta como la gente te dicen como si nada, yo soy bipolar. Sí, muy normal. Aquí le ponen verdad. bipolar Aquí- a cualquiera, doctora. le No, dicen, ella aquí se la rió mamá hoy. lo esconde. Sí. Aquí la mamá esconde que su hijo tiene un problema Ujú. y le pone todos los muñequitos y todas Sí. las cosas. Tapan el sol con un dedo. Es- Y Exactamente. es tan determinante eso, sobre todo cuando estamos hablando de niños, porque los niños todavía pueden trabajarse, pueden moldearse y que tengan una vida futura exitosa. Así es. Pero luego que ya tú has crecido con un trastorno de adulto, es más costoso, es mayor el esfuerzo, tú lograr salir de ahí, porque ya tienes un background muy largo, Sí. tienes un historial y se te hace más difícil. Así es. Mira, justo en los trastornos de ansiedad suelen iniciar en la adolescencia o en la adultez temprana, pero cuando van al psiquiatra es cuando ya tienen 10 años con ese trastorno de ansiedad ahí. Sí. Doctora, la gente que Cuando quiere, ya se sale del control. que quiere, Claro. por ejemplo, que no se ha casado y comienzan a meterle presión social, ¿eso le crea ansiedad? Tú con tus preguntas. Es que estamos hablando ahorita de eso. Se ponen Sí, fíjate. ansiosos. Carol, qué Claro, veneno. Eso es realmente Ay, lo no, que... Carol no. Ella puede elegir cuándo casarse. Ella es joven todavía. Eso ¿A estresa poco al ti mucho. entonces? No, yo me casé. Eso estresa mucho al ser humano cuando comienzan. ¿Y tú no te has casado? ¿Te va a dejar la guagua? O si no, o si no, ven acá. ¿Y tú no tienes hijos? ¿Y Exactamente. quién te dijo a doctora. ti que yo quiero muchacho? Es cierto. ¿Tú me entiendes? Entonces, muchas veces las personas suelen evaluar tu vida. No, porque aquí somos psicólogos todos. Todo el mundo aquí es nos psicólogo. sentamos a hablar y aconsejar a una gente cuando de verdad tenemos millones de problemas Así personales. es, Claro. así es. Que No no es Mira, mejor ocuparse del ajeno, tú sabes. Claro, mira. Para no la- mirar las- para adentro. Las personas que me siguen en las redes, Dere Aviaris, en Facebook, Instagram y Twitter, se notarán que yo pongo mucho esas cosas. Señor, viva su vida. Claro. Claro. Tú sabes, muchas personas se sientan y hurgan para vivir tu vida y no se sientan a analizar lo que tienen que Claro. corregir en las de Así mismo ellos. es. Entonces eso es una pérdida de tiempo, nuestra vida es prestada
estamos ahora aquí, nadie sabe dónde estemos mañana. Y por eso hay que vivirla cada momento como que es el último. Así mismo, doctora. Yo tengo un post muy gracioso que menciona precisamente eso, donde una persona llama al cielo y le dice, mira señor, aquí hay gente que no le llegó su pedido porque están viviendo la vida mía. Sí. O sea, claro, ¿qué fue lo que pasó? Y hay otro que dice que lo peor es cuando tú tienes que ser psicólogo de todas tus amigas y tú tienes problemas que no han sido resueltos en la tuya. O sea, y es lo que nos pasa a diario. Le aconsejamos que tú deberías dejar ese hombre, que tú deberías de ser esto. Dejar... Y cásate. Y todavía no te ha pedido matrimonio, bótalo. Exacto, doctor, eso se escucha mucho. Viaris, ya nos dijiste cómo podemos encontrarte en las redes sociales, números de teléfonos. Sí, para comunicarse conmigo me pueden llamar 809-401-7594 o a mi consultorio. A partir de las 11 de la mañana está mi secretaria ahí. Es al 809-682-6565. 401-7594. Y recuerde que estamos hablando de medicina preventiva. Usted no tiene que sí. esperar a que la cosa se le ponga gris. Sí, porque el tratamiento se complica. Claro que sí. Mientras más tardas, más se complica el tratamiento. Así es. Viaris, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigas, invitarles a que nos sintonicen mañana porque el programa ya se acabó. Anda. Estuvo muy bueno, pero ya se acabó. La próxima traemos unos guantes y de todo, porque aquí hay un ring hoy, realmente. Pero de verdad, y esta noche nuestra retransmisión, por supuesto, por su canal 4RD. Mañana regresamos puntual a las 11, así que no se lo pierdan.